Será una declaración de guerra. Esto ya dejó de ser exagerado, amarillista, como quieran llamarlo. Lo ha dicho una persona con peso, con importancia, con relevancia en la Cancillería rusa. ¿Mm? Estamos hablando nada menos que del viceministro de Asuntos Exteriores, Sergei Ryabkov, quien ha dicho puntualmente lo siguiente: se acerca el momento en que no quedará otra opción que reconocer a Estados Unidos y la OTAN como participantes de la guerra. ¿Qué significa esto? ¿Qué hay detrás de esta declaración que puede parecer solamente retórica? Pero declarar a Estados Unidos como un adversario, oficialmente hablando, podría llevar al mundo a un nuevo momento. La relación Rusia-Estados Unidos podría tener otros matices. Mientras Ryabkov hablaba esto, ocurría un hecho insólito. Bueno, no tan insólito, pero dadas las circunstancias, llamó mucho la atención. En Sebastopol se habla de un ataque combinado de parte de Ucrania, por supuesto, con la venia de la OTAN. Los Storm Shadow, dicen, golpearon de nuevo, volvieron a atacar y han generado una serie de reacciones. El objetivo era Crimea. Sin embargo, entra a tallar un punto relevante. Después de esto, ¿qué se viene? Contraataque ruso, solamente retórica, en fin. Vamos a hablar de este y otros temas, porque también hablaremos, por supuesto, del intento, bueno, más que el intento, la captura de un sujeto que quiso ultimar a Donald Trump. ¿Será que no llega al poder? ¿Y cómo no tocar, por ejemplo, lo del alto al fuego en el Líbano? Una derrota para Netanyahu. En fin, desarrollaremos este y otros temas con un invitado de lujo, un analista internacional, un amigo de la casa, el señor Fernando Moragón. Fernando, bienvenido a Prensa Alternativa. Muchas gracias, Enzo. Pues como siempre, un placer estar con vosotros. Y no hay día que no pase algo, algo interesante y esto va a una velocidad de vértigo. Y como siempre me habíamos dicho al principio y en otras ocasiones, es decir, bueno, antes incluso de que ganara Trump, tenemos ahí un par de meses, ya menos, en el que puede pasar de todo porque estamos justo en un periodo de transición en el que tenemos un presidente que está vagando por ahí como un fantasma por la Casa Blanca, que es Joe Biden. Evidentemente él no gobierna, pero no está en condiciones de hacer absolutamente nada. Y uno que va a llegar, pero que todavía no es. Es decir, que será presidente a partir del 20 de enero. Y este es ahí es cuando tenemos un periodo muy peligroso porque, bueno, lo estamos viendo, porque se está escalando. Se está escalando y obviamente lo que pasó en Sebastopol fue, no digamos la gota que derramó el vaso, porque se han visto peores cosas, pero da la sensación de que no hay reflexión de por medio, no hay ni siquiera lugar para la evaluación de daños, ¿no? Como se dice normalmente en términos técnicos. No, es una agresión descarada, la de Ucrania de la mano de la OTAN. Se habla del impacto de Storm Shadows en territorio ruso y, por supuesto, entra a tallar otro punto relevante: la propuesta, bueno, más que propuesta, el anticipo del viceministro de Asuntos Exteriores, ¿no? Quien habla precisamente de la posición que tomará Rusia. Ryabkov dice: no se sorprendan que en los próximos días, que en breve hagamos una declaración en la cual se oficialice la participación de Estados Unidos en el conflicto. Ojo, esto habla ya, por ejemplo, de colocar a Washington como un objetivo legítimo en todos los escenarios que se puedan, digamos, cocinar, ¿no? No estamos hablando de un ataque directo a una ciudad costera o algo por el estilo, pero hay bases estadounidenses en Europa, sin ir muy lejos, ¿no? En Polonia acaban de abrir una, está operando una recientemente. Entonces, hay muchas cosas que se van dibujando en este escenario, Fernando. ¿Qué pasa con estos líderes? Simplemente pareciese que ignoran la realidad, pero esto es todo lo contrario. Más bien como si se alimentasen del conflicto. Cada agresión o cada contraataque de parte de Rusia termina justificando el accionar de la OTAN. ¿Cómo interpretas estas últimas horas, Fernando, de tanta convulsión? Bueno, al revés, yo creo que, fíjate, yo creo que se está clarificando, si cabe, llama la cosa, más que, más que confusión. En cuanto a lo que dice Rybakov, pues mal le vale, ya era hora. Están tardando en hacerlo, porque uno de los problemas que tiene Rusia, que ha tenido, y,
bueno, es que no termina de medir su extremada prudencia. Es decir, a ver, por un lado, es que tenemos dos actores, Estados Unidos y Rusia. El resto pinta poco. Y bueno, digamos, y los europeos que son aún, sobre todo algunos países, son aún más pro-norteamericanos que los propios norteamericanos, ¿no? Pero bueno, vale, como los bálticos, los polacos, que quieren más lío que los propios norteamericanos. Por supuesto, los británicos, que como siempre llevan una agenda un tanto distinta y van por libre. Pero bueno, todo esto conglomerado lo tienen muy claro. Y decir, ya digo, y es que por un lado hay una percepción de esa prudencia, de esa moderación, de ese intentar que no escale el conflicto, porque a partir de un determinado momento ya, si sigue escalando, es muy difícil de parar aquello y que no desemboque en una guerra nuclear, para decirlo así, rápidamente, y que además estaríamos ya, en cualquier caso, en un escenario absolutamente desconocido. Nunca hemos tenido nada igual. Lo más que hemos llegado es a la crisis de los misiles de Cuba, más o menos, para que nos hagamos una idea. Y de ahí no hemos pasado. Pues si pasamos de un equivalente, con características distintas y tal, pues a partir de ahí no sabemos qué puede pasar, porque sería una experiencia nueva y para eso, por muchas simulaciones que hayan hecho, planes, etcétera, dan igual. Y entonces, bueno, los rusos son muy conscientes de ellos y son extremadamente responsables, hasta el punto de que eso es interpretado por parte de Occidente como una evidencia de debilidad. Que no es el caso, pero bueno, una evidencia de debilidad de que los rusos son, en realidad no son prudentes, son débiles y no se atreven a responder las infinitas líneas rojas que supuestamente han trazado y han estado diciendo, y a todas las declaraciones que han hecho de que vamos a responder tal, y al final responden. Con lo cual, ellos han ido ganando confianza, acordémonos de que llevan escalando desde el principio del conflicto, que si solo por decir algunos, porque la lista es larguísima. Que si los cañones, que mandamos los cañones, tal, que si luego los tanques, que si los famosos aviones, que si los F-16 y tal, ya vemos que los F-16 apenas los utilizan porque si no se los derriban. Bueno, y lo que quedaba ahora es, pues el siguiente paso, venga, los misiles. Claro, o sea, los misiles de 300 kilómetros, que como hay que siempre subrayarlo, como dice Putin, que el problema no es el alcance de estos misiles, que además no es real, porque no se disparan desde la frontera, como hemos dicho aquí algunas veces, se disparan desde digamos, zonas de retaguardia muy en profundidad, incluso 250 kilómetros de distancia, con lo cual ni llegan a Moscú ni nada por el estilo. Es decir, no, el problema no es ese. El problema, y además todos los días les están echando cosas, tú mismo lo has dicho, ahora les han lanzado en los Storm Shadows, se los llevan lanzando contra Sebastopol y contra Crimea desde hace un montón de tiempo, como no está tan lejano, es decir, no está a 300 kilómetros, pues entonces, bueno, pues no pasaba nada. Y sí que sin pasar nada con esto. Es decir, pero el hecho era que para manejar estos misiles, esto cuando dicen, no, es que los ucranianos han disparado con los Storm Shadow. No, eso es mentira. Es que los británicos han disparado con los Storm Shadow. Oh, es que los escapel franceses les damos permiso a los ucranianos para que lo lancen. No, eso es mentira. Están dando permiso a sí mismos, a los franceses para lanzarlos, porque los ucranianos lo saben. Es que cuando los americanos, como ha reconocido ahora Kirby, después de ya que, vamos, ya lo sabía todo el mundo, ¿no? Pero bueno, es que sí, que así un poco como con la boca pequeña, bueno, sí, la verdad es que sí que les hemos dado permiso a los ucranianos. No les habéis dado permiso de nada. Os habéis dado permiso a vosotros mismos para dispararlos. Qué distinto. O sea, que no se diga que esto no. Los ucranianos no tienen ni los conocimientos para eso. Eso lo dijo Putin ya, lo ha dicho varias veces, por activa, por pasiva. Vamos, más claro es imposible. Por eso, claro, la consecuencia de esto sería declarar, obviamente, como beligerantes a todos estos, pero habría que haberlos declarado beligerantes no ahora, prácticamente mínimo desde 2022. Porque están allí haciendo de todo. ¿Qué pasa? Que los rusos, claro, en una digamos, en una situación de extrema sensatez, de intentar que aquello no se fuera de las manos, que fuera un conflicto relativamente localizado en un cierto área de Ucrania y tal, bueno, pues no han respondido. Y eso, teniendo en cuenta la psicología, por llamarlo de alguna manera, del enemigo que tienes enfrente, ha sido interpretado como que los rusos juegan de farol.
Es decir, como que los rusos, vale, dicen, pero no hacen. Luego, esto es como, pues eso, como cuando estás dando ultimátums, porque en el fondo es algo parecido, pero no los cumples. Eso es las cosas. Lo peor que puedes hacer en la vida es dar ultimátums y no cumplirlos. Si no vas a cumplirlos, no los des. Sí. Porque entonces no te van a tomar en serio. Y ese es el problema. Han estado diciendo que si línea roja, que si tal, que si vamos a hacer, que si condenamos, que si no sé qué, sin consecuencias. Por lo menos consecuencias visibles. Si ha habido algo por debajo, no nos hemos enterado. Obviamente. En el caso de que tuvieran unos, digamos, enemigos razonables, hubieran jugado a un juego distinto. Pero como tienen una panda de chiflados, que además, debido a sus múltiples equivocaciones y errores, han hecho que una cosa que en principio iba a ser una manera de debilitar a Rusia y de que sobre todo su economía, debido a la guerra, estallara por los aires, pues como les ha salido al revés completamente, resulta que fruto de este y otros errores han convertido la guerra en Ucrania en una guerra asistencial también para la OTAN y por lo tanto también para Estados Unidos y para los europeos. ¿Por qué? Pues porque Rusia va a ganar, sí o sí, y va a ganar por goleada. Podremos discutir si esto acabará el año que viene. A mí me contaban hace no mucho, hace unos días, fuentes, como se suele decir, fuentes de toda confianza y rusas. Internas. Me hace mucha gracia porque aunque yo digo esto, a ver, pero bueno, No, decir, disculpa, Fernando, pero es verdad, porque yo recuerdo cuando hablamos el lunes, tú sí, me informabas sobre lo que había ocurrido realmente con el Oreshnik. Tú decías, no, bueno, no llevaba explosivos, digamos, no tenía la intención de generar un destrozo, y hace unas horas ya se confirma, incluso Reuters lo sacó también, ¿no? Yo me acordé de Fernando Moragón, claro, Fernando lo contó en exclusiva en Prensa Alternativa. bueno, pues esto, lo que me han dicho, ya digo, de vez en cuando te pueden contar cosas y que te pueden, digamos, que no sean verdad. Eso es imposible muchas veces de poderlo determinar. Pero bueno, una de las cosas que me han contado es que los rusos actualmente tienen planes. Esto no quiere decir que tenga que durar necesariamente esto, pero que tienen ya planes y tienen, digamos, sus tiempos previstos y tal. Si el conflicto va más o menos como piensan que va a ir, o en el peor de los casos, para mantener la guerra de Ucrania durante 3 años más. Están preparados para eso, desde el punto de vista material, de municiones, de hombres, tal, es decir, lo tienen ya preparado. Otra cosa es que, lo más seguro, el año que viene se derrumbe el gobierno de Zelensky, tanto militar como estatalmente, que colapse aquello y se acabe. Pero en principio, o sea, por si acaso, tienen planes hasta dentro de 3 años. Y además, partiendo de la base de que no se va a colapsar, que sí, que lo más es más probable, pero bueno, suponiendo, siempre te preparas una serie de escenarios. Y pues el escenario peor, que es que no colapsen, porque la OTAN entre en juego ya de una manera oficial, digamos, no como hasta ahora, que sí están en juego, pero no de manera oficial, puedan aguantar, y no solo aguantar, sino derrotar a la OTAN en Ucrania, siguiendo lo que están haciendo ahora, es decir, esta guerra de desgaste para ya digo, esto además puede cambiar, para que poco a poco no solo terminen de reconquistar lo que el Donbass, la parte de Donetsk sobre todo, porque Lugansk prácticamente está ya hace tiempo reconquistada, es decir, y lo que parece que van a hacer, esto hay que tomarlo con muchas comillas, porque esto además, esto es lo que se piensa ahora. Luego los planes sobre la marcha se cambian porque la realidad se impone y generalmente te sorprende, y en esto de la guerra hay mucho azar. Hay un componente de azar muy grande, ¿no? Aunque las matemáticas también son muy importantes y al final determinan, ¿no? También el resultado de un conflicto. Pero bueno, lo que iba, es decir, ellos están preparados perfectamente para poder ir en esta guerra de desgaste que les conviene, es el tipo de guerra que ellos quieren, llevando además la iniciativa como ahora, terminar de tomar de Donetsk, en cuanto terminen de tomar todo el sur de Donetsk, de Prokrovsk hasta Kurajovo, pasando hasta ¿cómo se llama? Novobelisk, nunca me acuerdo ahora.
esta que está en Novobeliska, joder, que los nombres, bueno, una que está más al sur, de tal forma que esto está a punto de caer, ¿eh? Esto no pasa de este mes. Fíjate que no es a las fechas que estamos. Prácticamente, Curajobo está, el 45-50% de la ciudad está conquistada y prácticamente cercada, o semicercada, y la pueden cortar la única carretera que queda en nada. Y, por ejemplo, esta Novocelinska, Novobelinska o algo así, no me acuerdo ahora, que es otro punto clave estratégico. Están ya luchando también en las afueras de la ciudad, en los arrabales, en una pequeña parte de la ciudad, y le están cortando toda la vía de suministro. Ahora mismo ya le han cortado una de las carreteras que la unía con Procos arriba y tal, y ahora van a cortar a la segunda, la tercera la pueden cortar y se acabó, y ya ni más, porque el resto de las carreteras ya van hacia territorio conquistado por los rusos. Esta va a caer, pero va a caer ya, incluso antes es posible que Curajobo. Y a partir de ahí, el siguiente paso tendrán que tomar otras 2 ciudades más, es decir, una especie de Adrivica, se llama parecida a la anterior, y otra que es Konstantinovka, de las que hay muchas, esta es otra Konstantinovka, porque hay muchas ciudades que se llaman así, y una vez que pasen eso, lo que van a hacer es, ahora mismo también están presionando desde Zaporilla. Imaginaros, aquí tenemos, a ver, espérate, aquí tenemos, Donetsk y tal, que vienen por aquí como si fuera una forma de L, imperfecta. Van a pasar por aquí y están presionando, es decir, por el lado de la L, el lado, digamos, alto de la L, y el lado, digamos, a lo largo, que sería más o menos todo lo que fue la línea sudo-viking, que eso ya ha quedado atrás, porque lo han reconquistado territorios, toda parte es aquella de Rabotino, etcétera. Rabotino ya quedó reconquistado hace tiempo. Bueno, pues ahora están presionando hacia 2 puntos clave donde se estructura toda la defensa. Ahí sí que tienen los ucranianos una defensa, digamos, con diferentes líneas de búnkeres, de trincheras y tal, bien consolidada, que está nucleada en torno a 2 ciudades. Guilapole, esta está más cerca está hacia el este, más cerca de Donetsk, y Orejovo, que está más cercana digamos, a Zaporilla capital, no hacia el Dnieper, hacia el oeste, perdón. Pues están posicionándose, haciendo movimientos de posicionamiento y conquistando pequeñas zonas para terminar atacando estos 2 puntos. Esa presión desde el sur va a obligar a tener allí muchas tropas metidas, y no olvidemos, tienen problemas de efectivos los ucranianos, pero como vienen, imaginaros la L esta, como vienen también desde el este, les van a entrar por la retaguardia. Con lo cual, liquidados. Eso tampoco va a pasar un día. Eso es para el año que viene. Eso es para el año que viene. Es decir, pero ¿qué es lo que pasa con todo eso? ¿Por qué cuento esto? Porque los rusos van ganando y saben que están ganando y que van a ganar. Es inevitable. Lo que todavía, y por eso se están preparando, o sea, tienen ya planes. Bueno, y también, una vez que se haya hecho eso, otra de las cosas, cuando ya terminen de reconquistar la parte que les queda a los ucranianos que conquistaron de Kursk, han recuperado los rusos más o menos la mitad, aproximadamente. Les queda por recuperar la otra mitad. A partir de ahí, cuando ya, eso es el año que viene, esto no toca para ahora, después de Trump, para que nos hagamos con Trump ya de presidente funcionando. Ahí casi seguro que el siguiente paso va a ser atacar Sumy, porque eso les permitirá hacer una pinza a Kharkov. Es decir, si atacan Sumy, que está más al norte de Kharkov, eso quiere decir que luego desde el sur y desde el este van a terminar haciendo eso, lo que están haciendo en todos los lados. Lo que están haciendo ahora mismo los rusos en todos los sitios más o menos mínimamente importantes es presionar desde el frente, es decir, desde un ataque frontal, presionar, flanquear, es decir, por la derecha y por la izquierda, y dejarles una carretera de salida para que salgan por ahí y puedan matarlos, porque tienen, no, es verdad, tienen fuego artillero y tal, y de aviones y tal, y cuando ya ven que la cosa ya está más o menos hecha,
cortan esa salida y se acabó. Pero, Pero bueno, siempre les dejan una vía de salida. Y bueno, lo que te iba a decir, sí. Una vez, lo digo porque una vez que hagan ese movimiento en Sumi, terminarán, pero esto ya estamos hablando de, o sea, son planes a más largo plazo, terminarán conquistando Kharkov y antes ya se habrán metido en Dnipro. En Dnipro están a 4 kilómetros de la frontera administrativa entre Dnipro y Donetsk. Habrán tomado seguramente Dnipro y Zaporilla, y el siguiente paso después de todo eso será ir hacia Nikopol y hacia Odessa. Esto me lo estaban contando, así, grosso modo. Es decir, que ya tienen planificado toda la campaña a 3 años vista. Y por supuesto, todo eso todo aquello que conquisten, aunque solo sea parcialmente, aunque solo sea un cachito, eso va a pasar a manos rusas. Es decir, o sea que de ahí que ahora, claro, que los rusos ya de una vez empiecen a tomar, bueno, no a tomárselo en serio, porque te lo toman en serio, pero como ha dicho Rybakov y tal, pues le declaren beligerantes y que paguen con las consecuencias. Y eso no significa que tengan que hacer nada especial. Ojo, ellos tienen sus planes. A ver, hay que entender la mentalidad rusa. Ellos no van a hacer nada especial ni van a cambiar sus planes porque les declaren beligerantes a los norteamericanos y se van a poner a bombardear bases norteamericanas. Si son muy responsables. No, porque eso crearía una respuesta norteamericana furibunda. No, 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 no. Lo que van a hacer es seguir con sus planes, machacando más fuerte si cabe. Es decir, pues que si antes deselectrificábamos, ahora vamos a electrificar aún más. Y no solo vamos a deselectrificar, por ejemplo, las centrales térmicas, hidroeléctricas, etcétera y tal, sino que además os vamos a cerrar las tres nucleares que tenéis, que no hace falta bombardearlas. Basta con técnicamente bombardear una serie de repetidores que están lejísimos y tal, y al final, como no llega el suministro a ciertas unidades de la central nuclear, automáticamente cuando detectan ese tipo de cosas, los reactores se paran y se acabó. Okay. No hay ningún peligro, ¿eh? O sea, que nadie se piense que van a bombardear estas cosas, no. Entonces, no, en el último caso se había hablado de incluso armar a los adversarios de Estados Unidos, ¿no? Se habló de la posibilidad de armar a los hutíes. Se han construido tantas cosas a partir de eso, Fernando. La baraja es muy amplia, ¿no? Esa es la realidad para Estados Unidos con tanta presencia en otras zonas del mundo. Pero bueno, claro, tal y como tú lo dices, es poco probable que esto llegue a... A ver, aquí juegan a dos juegos distintos, ¿eh? Ellos juegan, los rusos, a eso, lo que os he contado, y los norteamericanos juegan a otra cosa distinta. Da igual que esté Trump o Biden, aunque tengan, digamos, ciertas diferencias, pero son el Estado profundo, es decir, los poderes fácticos, económicos que están allí, que son los que determinan, y da igual que esté si uno u otro. De hecho, si está Trump, por el momento ya veremos si lo aguantan o no, qué hace Trump o no, si se somete o no, pero se han puesto a Trump es porque les parece más indicado para la siguiente fase imperial que necesitan. Es decir, una fase en la cual tienen que dejar una Ucrania, una guerra de Ucrania, una guerra en Europa, que sería más correcto, fundamentalmente, aunque no solo en manos de los europeos, ya están por ahí los británicos, los franceses diciendo, mandamos tropas y tal, estas cosas que dicen, y lo que tienen que hacer es dedicarse a China. Saben que lo de China es absolutamente urgente, prioritario. Y para eso necesitan a Trump. No es que Biden no le metiera mano a los chinos, que se la metió, pero a lo bestia. Más incluso que Trump en el primer mandato. Pero necesitan concentrar sus esfuerzos durante varios años contra China, no solo el 2025, porque no tienen, ahora se han dado cuenta de que no tienen suficiente capacidad de producción, sobre todo de munición, como para hacer frente a una guerra gorda contra los chinos, aunque sea a través, como lo van a hacer, de proxies, es decir, y con la ayuda de japoneses, de coreanos del sur, etcétera. Imposible, imposible. O sea, no se ve un escenario tan similar al de Ucrania, ¿no? Es casi imposible que veamos algo como eso en Taiwán, por ejemplo. Pero igual, yo hace unos minutos veía una información muy llamativa, sí, Fernando, que es que Estados Unidos ya desplegaba un submarino nuclear en el Indo-Pacífico, ¿no? Supuestamente para contrarrestar la influencia de China. Sí, tal cual.
en la base Hombre, naval de Guam. ellos tienen uno permanentemente, si mal no recuerdo, en Japón, quiero decir. Igual con portaaviones, de los 11 portaaviones, si mal no recuerdo que tienen, hay uno, es el único que está fuera de Estados Unidos, que tiene su base permanente en Japón. El que han movilizado Lo es pueden el... cambiar, es decir, pueden decir, Ya. pues ahora está el Carl Wilson y ponemos a Gerald Ford. No vale, pero siempre hay uno que sea permanente allí, tienen su base permanente allí. Igual con un submarino nuclear. A ver, los submarinos nucleares, si te dicen esto, es para, digamos, aparte que para subir, es decir, para crear una narrativa de peligro y tal que les interesa, porque los submarinos nucleares, por definición, Sí. cuando no están en mantenimiento, están siempre operativos y no se dice dónde están. Ujú. Es una Porque buena... justamente se trata de eso, o sea, de tener una amenaza permanente en el mar, que son muy difíciles de detectar esas amenazas, que te pueda lanzar un misil nuclear en cualquier momento. Luego, no está diciendo, si lo dices es para amedrentar. Es decir, pues mira, O sea, tenemos esto un submarino nuclear aquí. sería solamente, digamos, una suerte de provocación, venta de humo, si se quiere, ¿no? Claro, Está ubicado sí, en efectivamente. Guam, ¿no? El Guam. Y obviamente ha llamado la atención esta revelación. Estamos hablando del USS Minnesota. Entonces, hay una situación que se va cocinando, Fernando. Obviamente yo entiendo, y tú lo dices muy bien, sería imposible, una locura, pensar que hay capacidad de enfrentar a China en la coyuntura actual para Estados Unidos y Occidente en general. Pero una vez que termine lo que está pasando en Europa, va a Ojo, pero buscar, ya están en ello, ¿eh? O sea, claro, quiero va a decir, buscar un nuevo que no escenario. entendamos que porque no hay una guerra, digamos, tradicional como la de Ucrania, a lo bestia, no están en guerra ni los están desgastando o intentando desgastarles. Es decir, que ya lo están haciendo y van a ir a más. Porque en la medida que tú te rearmas, estás obligando al contrario a que se rearme también más, porque inicias una carrera de armamentos y eso es un costo que dedicas al armamento, pero no dedicas a otras cosas, a salud, a sanidad, a infraestructuras, a lo que sea. Ojo, que quiere decir que además, como están creando, están rearmando a los japoneses, por ejemplo, y a los filipinos, y los japoneses tienen bueno, tienen una flota que es una de las mejores del mundo y las mayores del mundo. O sea, no pensemos, lo de Japón ha sido siempre un timo. Fuerzas de autodefensa. Bueno, como si yo me digo, Fernando es un melenudo. Vale, pero la realidad no es esa. Desde hace, no es ahora, ni de hace una década, no. Desde el siglo pasado, la marina japonesa es muy potente, con una cantidad de barcos enorme, tiene dos portahelicópteros que mucha gente no tiene y, y que están operativos. Lo que pasa es que no lo llaman buques anfibios, portahelicópteros, lo llaman destructores portahelicópteros. Claro, tú piensas, un destructor, es un barco tal, que sí, que llevará algún, como vemos muchos destructores, que al final en la popa tienen allí una parte donde llevan uno o dos helicópteros. Pero no es eso, son portahelicópteros a lo bestia. Es decir, lo que pasa es que se utilizan términos eufemísticos para, digamos, camuflarlo y tal, pero bueno, tienen una gran flota y se están rearmando a pasos agigantados. Igual que están haciendo con los filipinos, aunque los filipinos tienen mucha menos potencia. Corea del Sur igual se está armando porque el actual presidente de Corea del Sur es bastante belicista y pro-norteamericano. Y este es un tipo peligroso. Quiero decir, y no digamos ya el AUKUS y los cinco ojos, es decir, vamos, los anglos, Australia, ¿no? Australia tiene cada vez un militarismo más brutal y un rearme que es cada vez más potente. Y como esos, quiero decir, y luego están los europeos, que bueno, es un desastre, pero también se van a implicar de alguna manera en eso, bien sea directamente algunos, como pueden ser los británicos o los franceses, y poco más, porque los demás no tienen capacidad, bien sea a través, que es lo fundamental y que es lo que van a hacer con Trump. Por eso ponen a Trump, entre otras cosas, para que continúe la presión económica. Con Sí. aranceles, ya lo ha dicho, aranceles a todo el mundo. Aranceles a los mexicanos, aranceles a los canadienses, aranceles a los europeos, aranceles a los chinos. Venga, aranceles para todos.
que no haya problemas, que no se queje nadie, que le vamos a poner aranceles a todo el mundo. Es decir, aparte de este estilo que tiene Trump, un tanto, pues eso, folclórico, que tanto gusta en Estados Unidos estas cosas, ¿no? Estos circos que montan sus políticos, pero va a seguir la guerra económica durísima contra China, y para eso va a utilizar a los europeos, que le vamos a meter unos aranceles a los chinos tremendos. Eso sí, nos va a costar el hundimiento definitivo de Europa, pero eso a Estados Unidos le da absolutamente igual. Oh. Es un peón más. A ellos no le va a afectar excesivamente que se hunda Europa. Para ellos Europa ya son vasallos y un mercado cautivo. No necesitan más. Es decir, si se hunden, que se hundan. Nos vamos a hundir. Esto ya lo está diciendo. El otro día la Comisión Europea ya ha salido diciendo, los rusos y tal, le vamos a... Hay que mandar más misiles y de más largo alcance. Oye, ahí tienen los Hassan estos famosos, o como se pronuncie, que como son tantas consonantes, pues van a mandarlo de 350 kilómetros. No, pero también tienen de 900, que lo manden todos. Básicamente le están diciendo estas barbaridades. Esto es lo que están diciendo ahora mismo los europeos, ¿eh? Pero, sí. Es decir, se están chiflados. Sí y no. Efectivamente, tiene una parte de chifladura, otra parte es existencial. No olvidemos una cosa. Hay unas élites globalistas, tanto en Estados Unidos como en Europa, que en última instancia, más allá de si son más o menos globalistas, porque son fundamentalmente globalistas, pero aunque sean incluso más, como Trump, más, digamos, nacionalista, del Estado-Nación, de proteccionista y accionista en algunos sentidos, pero en última instancia obedecen a una lógica imperial. Todos son beneficiarios de la existencia del imperio norteamericano. Y me refiero a las élites. Ojo, es decir, las élites de la Unión Europea, que ahora están completamente al servicio de Estados Unidos, pues son una gente que vive estupendamente como vasallos. Es decir, pues porque ya lo vemos, la señora Ursula von der Leyen ha llegado y ha dicho, ¡uf! Un segundo mandato y tal, pobre de mí, con el hambre que he pasado. En el primero no tenía dinero, no me pagaban, me voy a subir el sueldo y ahora ya, solo de sueldo, Luego están las dietas y otra serie de cosas que hacen que sea prácticamente el doble. Sueldo neto, no bruto, 34.000 euros al mes. Alguien piensa que, más luego otra serie de cosas, esos 34.000 euros apenas pagan impuestos. Por supuesto, ahí no entra el pago de una residencia, que no es precisamente una chabola, es decir, coche oficial, si tienes hijos o lo que sea en edad de estudiar, pues te pagan el colegio, que no es tampoco un colegio muy barato, es decir, te pagan todo. Con lo cual, esta señora, como todas esas élites burocráticas que viven de altos funcionarios europeos y políticos europeos que viven de servir a los norteamericanos y viven estupendamente y tienen muchos intereses ahí creados, esa gente, la destrucción de la OTAN y por lo tanto de la Unión Europea, para ellos es un problema existencial. La derrota en Europa por parte de los rusos no la pueden permitir. Por eso están ahora mismo tan locos y tan talibanes y tan radicales, porque lo ven cada vez más cercano. Igual que en Estados Unidos, o sea, los ven como a distancia, porque ya digo, Estados Unidos es el centro, es el imperio, y por lo tanto, estos son vasallos y peones sacrificables. Pero estos dicen, no, aquí hay que hacer lo que sea, porque va en juego mi buena vida. Es decir, lo bien que vivo a costa de los ciudadanos europeos, porque somos una élite de gente que vive fundamentalmente de que participamos, lo que se llama los eurócratas, es decir, porque tenemos una alta burocracia que está interesada en mantener todo este tinglao porque vive de ello y vive extraordinariamente bien. Con lo cual, no tienen interés ninguno en que esto se venga abajo, ni en un mundo multipolar, ni nada por el estilo, porque se les acaba el chollo, se les acaba la buena vida. Por eso es un problema existencial y por eso están ahora mismo tan desesperados y diciendo que hay que hacer lo que haga falta. Si hay que mandar, aunque sea un parche y hagamos el ridículo y acaben con los soldados europeos en 2 patadas, los rusos. Pero es la única solución que les queda para evitar que Rusia gane la guerra. Es meter a la OTAN entera. Sí. Vamos, ya oficialmente. Eso al menos retrasaría la situación, eso sí, y globalizaría más la contienda, porque ahí sí que seguramente ya de manera
abierta, clara y tal, ahí sí que empezaría a tirar Rusia, por ejemplo, de Corea del Norte. Ahí sí que, porque necesitaría apoyos. Ahí sí que tendría que, por ejemplo, implicarse más Irán. Irán, por supuesto. Por Y ejemplo, quiero decir que, ojo, que la que van a liar estos tipos puede ser espectacular. Sí, sí, Por eso sí. que yo siempre digo, estamos en una guerra mundial y ojo, con graves posibilidades de que acabemos en una guerra nuclear, que es lo que están evitando o intentando evitar por todos los medios los rusos, pero no los occidentales, que no se lo toman, digamos, en serio porque creen que los rusos son débiles y que al final, incluso, ojo, que esto se debate muy seriamente allí en Estados Unidos y la gente lo dice y tal, o sea, me refiero a expertos y demás. No, a ver, si incluso podemos hacer una guerra nuclear táctica en Europa y que no escale, que no pase una guerra nuclear a nivel ya estratégico de misiles intercontinentales. Y bueno, pues hace allí unos cuantos tal, Europa quedará hecha una porquería, pero en cuanto la cosa quede un poco clara de quién va a ganar y tal, se para y dice, oye, vamos a negociar una paz, tal, que os queréis, que os queréis quedar con lo que quede de Europa radiactiva, pues se lo quedáis. Es decir, pero no, que lo dicen así, ¿eh? O sea, yo sé que esto suena a chifladura y charadura, pero es que esta no es salado. Yo no lo escuchaba hace un par de años, Fernando, hace 3 años, cuando empezaba toda la operación militar, parecía algo imposible, pero da la sensación de que cada paso que se da te acerca a aquello que parecía fantasía pura a una realidad no palpable, pero una realidad al fin y al cabo. A ver, así es. A ver, yo en esto, en fin, los culpables, esto hay que tenerlo claro, los culpables de todo este lío es Occidente. Pero vamos, esto no tiene que caber ninguna duda. Ahora bien, dicho esto, yo creo que Rusia tenía que haber sido más asertiva para que le tomaran más en serio, por lo menos desde hace tiempo. Porque ahora ya, aunque pase eso y le declaren beligerantes, vale, declaran beligerantes, cosa que ya se sabía que eran beligerantes y tal, pero ¿y qué consecuencias tiene eso? No van a atacar sus bases por el momento, ¿eh? No van a atacar bases de la OTAN, norteamericanas de la OTAN en Europa, porque eso sería ya una guerra abierta a lo salvaje. No lo van a hacer. Pueden hacer muchas cosas, ¿eh? Pueden seguir machacando. O sea, a ver, los rusos no necesariamente van a hacer cosas espectaculares, como lo harían los occidentales, que como les gusta el espectáculo, si hacen algo, tienen que hacer algo que sea, bueno, unos fuegos artificiales enormes que lo vea todo el mundo, todo el planeta y que todo el mundo, porque les encanta, ¿no? No, los rusos no funcionan así, y los chinos menos. No, pueden estar haciendo cosas y puede que hagan cosas que aparentemente no, pues eso, como deselectrificar, que no son como muy rimbombantes, ¿no? Tal, que es una tarea de machacar, pum, 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 y al final lo que te llevas a acabar, bueno, lo que ya es un estado fallido. Vamos a ver qué invierno pasan los ucranianos con una situación de suministro eléctrico penosa. Y luego otra cosa que están haciendo también están bombardeando los depósitos de gas y en cualquier momento, si quieren, no lo olvidemos, pueden cortar el gas. Que es que no olvidemos que Europa, que somos unos chiflados, ahora mismo está viviendo todavía del gas ruso. Eso sí, a precios exorbitados. Porque el gas natural licuado que nos venden los norteamericanos, sustituyendo al gas ruso, no es suficiente. El consumo de gas en Europa es brutal. Y Estados Unidos no tiene la capacidad. Y estamos tirando, eso sí, a través de terceros, que como los chinos, los indios, los de Emiratos Árabes, en fin. Hay todo un tinglado ahí montado para que ese gas no aparezca como ruso. Eso sí, nos cuesta muchísimo más caro. Nos hacemos trampas en nosotros mismos porque somos nosotros los que vamos a comprar ese gas. ¿Por qué? Porque sin el gas ruso, Europa se hundía, pero ya, porque no hay alternativas reales. Es decir, no puede ir a Emiratos o a Arabia Saudita o a donde sea. Es decir, bueno, Arabia Saudita no tiene mucho gas. Es decir, a Emiratos, a Árabes, sobre todo a Qatar, que es uno de los grandes productores mundiales de gas, como lo hizo en 2022 los alemanes y demás, que no, que queremos que no vendan más gas. Pues no, no es posible. Mi capacidad de extracción de gas ahora mismo está al límite. Y todos los contratos
Vamos, todo el gas que produzco ya está en contratos y ya está vendido. Además, en contratos a largo plazo. Luego, señores, pues se puede dar muy poquito. Ah, ¿que quieren que explote más pozos? Bueno, no hay problema. Pero hacemos un contrato a largo plazo y todas las inversiones que hay que hacer, que son muchas en estos casos, y todas las infraestructuras que hay que crear y tal, especialmente porque en el caso de Qatar, como en el caso de Irán, esta zona que tiene el mayor yacimiento de gas del mundo, que es el de Fars, se lo reparten más o menos entre las dos, está en el mar. Luego son plataformas marítimas las que tienen que crear. Es decir, esto no se hace en 2 días. Te lleva años. Y cuando ya lo consigues montar todo, empiezas a extraer y tampoco empiezas a extraer la cantidad en principio que querría tu comprador, porque tienes que empezar a extraer cantidades menores, ir subiendo. Es decir, que ahora mismo estamos sin gas, porque no hay producción suficiente en el mundo para decir, quitamos a los rusos y compramos en otro lado. No. Hasta el punto de que ahora mismo es de risa, pero el mayor suministrador de gas natural licuado a Europa ni siquiera es Estados Unidos, es Rusia, porque no hay otra. Entonces, si Rusia hace, evidentemente eso tendría costes para los rusos, pero muchísimo menores, es decir, el dejar de cobrar ese gas, aunque sea de manera indirecta, pero si hace así, nosotros volvemos a la leña. Ni siquiera al carbón, que tampoco tenemos ya. Volvemos a talar los 4 bosques que nos quedan. De hecho, ya se hace en algunos sitios. Esto no se cuenta, pero en los bálticos ya hay problemas con la madera. Ojo, con la madera para calefacción, que estamos volviendo a la Edad Media. Pero como a esto les da igual, por una panda de chiflaos, fanáticos antirrusos, pues bueno. Y la gente no protesta, al revés, está tan contenta. Pero esta es la situación real. Bueno, pues esta panda, que les importa, ya digo, a los líderes europeos les importa un pimiento lo que les suceda a sus poblaciones. Salvo excepciones. Muy notables, pero excepciones. Y están dispuestos a sacrificar a sus países con tal de frenar, digamos, a los rusos en la guerra de Ucrania. Y eso tenga el coste que tenga. No Yo me olvidemos que pregunto, incluso. Mira, el señor, lo decías antes, el desgraciado el primer ministro británico, ¿cómo se llama este? Ahora no me acuerdo. ¿Cómo se llama el Starmer, primer ministro británico? Stamer, el Stamer Starmer. Bueno, pues ahora han confesado, qué casualidad, diciendo, bueno, no, y tal, es que, a ver, los Storm Shadow que están ahora utilizando para lo de Sebastopol y demás, esto se los dimos hace varias semanas ya, hace tiempo, es que están allí, pero no queríamos contarlo y tal. Sí, todo el debate este que han estado haciendo es falso, como siempre. O sea, estas cosas ya están decididas y dadas. Y, de hecho, qué casualidad que hace varias semanas también, una de las cosas que llevamos viendo todo este mes y demás es los bombardeos muy duros contra Odessa. ¿Por qué? Porque seguramente buena parte de esos Storm Shadow que han mandado para allí ya no están porque los han reventado los rusos atacando sus almacenes y sus instalaciones. De ahí los bombardeos tan duros contra Odessa. Esto es una forma de debilitar a Occidente que no es espectacular. O sea, no sale en todos los periódicos ni nada. Y claro, los occidentales no van a contar que les están machacando en Odessa a los británicos y que les están destruyendo los pocos Storm Shadow que les están mandando a los ucranianos, que no se los mandan a los ucranianos, se los mandan a sí mismos para dispararlos contra Crimea, por ejemplo. Esto no se cuenta. Y si se cuenta, no es llamativo, no es espectacular. No, venga, que vamos ahí a destrozar Europa o Rusia y tal, y vamos a lanzarnos con misiles de gran profundidad y tal, y nos montan unas películas tremendas. No. Y además encima los rusos no saben hacer esto. O sea, lo de la propaganda se les da muy mal. Las cosas como son. Es decir, no, hacer estos grandes despliegues mediáticos que nos van aquí contando de todo y estamos, fíjate y tal, no sé qué. No, esto no lo saben hacer. Entonces, bueno, ellos siguen a su ritmo, pero esto ya está pasando. Quiero decir, y los bombardeos sobre Odessa han sido durísimos en las últimas semanas. En el último mes, prácticamente. Porque todo el mundo, desgraciadamente no todo el mundo, pero quiero decir, todos los que nos dedicamos a esto sabemos que los británicos no ahora,
llevan ya prácticamente desde el principio de la guerra en Odessa, utilizando Odessa como base fundamental para lanzar todo tipo de drones, misiles, etcétera, contra fundamentalmente Crimea, puede estar al lado. Y que además los británicos se quieren quedar con Odessa. Otra cosa es que lo consigan. Pero ellos querrían que al final el puerto clave de Odessa, que es fundamental para el control del Mar Negro y para el tráfico comercial que hay a través del Mar Negro y de una ruta que es la ruta que llaman de la ruta intermedia, es decir, no es una ruta, todo el macrocomercio de la ruta de la seda, de la iniciativa de la franja y de la ruta china y demás, hay una ruta norte, una ruta sur y una ruta intermedia que iría o que va a través de Kazajstán, luego pasa por el Caspio, por el mar Caspio, llega a Azerbaiyán y por hacer, es decir, evita Rusia, llega a Azerbaiyán, que es la que están promocionando los europeos, pasa por Georgia y luego ya va al Mar Negro y debería entrar por Odessa. No, ahora mismo entra por otros puertos, pero no es como puertos en Bulgaria, etcétera, pero debería entrar, o en Rumanía, pero debería entrar por Odessa. Eso es lo que. Y de ahí que los británicos quieran controlar Odessa. Aquí no hay nada de derechos humanos ni nada. Lo que hay es intereses bastardos y comerciales puros y duros. Es decir, el mismo cuento de al Polonia, final todo el Fernando. dinero y el Sí, sí, control de recursos energéticos estratégicos y de minerales estratégicos, que es la clave. sí, 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 es tal cual lo que está pasando también con Polonia, te decía, ¿no? Y esa ambición de extenderse. Wow. Ahora me pongo a pensar en los últimos acontecimientos de estos miembros de la OTAN y Finlandia se ha entregado pero en alma entera, ¿no? Finlandia es uno de los que con este ingreso reciente da la sensación de que está dispuesta a todo para convertirse en protagonista de este bloque, ¿no? No estamos diciendo que van a participar activamente del conflicto, ¿no? Pero vaya que es una caja de Pandora esta Finlandia, ¿eh? Es una caja de Pandora. No sabemos qué es lo que va a pasar con Finlandia. Insisto, han entrado Hay como... una cosa que habrá que estudiar con tiempo porque de buenas a primeras los nórdicos en general, todos, pero bueno, que lo haga Noruega, que es un país de la OTAN desde hace mucho tiempo y siempre ha sido muy euroatlántica y muy antirrusa y tal, y que ha colaborado en todo con Estados Unidos, pues bueno, digamos que no te sorprende tanto. Pero los suecos y los finlandeses recién estrenados en la OTAN y son más talibanes casi que los bálticos, es decir, y además están en primera línea del frente, porque todavía dices, hombre, si estos estuvieran como España y Portugal en el otro extremo, bueno, pero es que estos les va a caer sí o sí, y además Sí. promocionan, como el caso de los finlandeses, que los norteamericanos abran bases, incluso que lleven armas nucleares, si se tercia. Claro, dices, o sea, este proceso de enloquecimiento habrá que estudiarlo a posteriori, suponiendo que haya un posteriori, es decir, habrá que estudiarlo a Siendo ver qué optimistas. fenómeno social ha habido para que enloquecieran de esta manera. Es verdad que lo están promocionando mucho sus dirigentes. Por ejemplo, tanto en Finlandia como en Suecia han sacado unos cuadernos que son actualizaciones de unos que tenían hace muchos años y tal, eh, diciendo, mandándoselo a la gente, han sacado millones y tal, se lo mandan a todo el mundo, sistemas para protegerse y para pasarlo mejor en caso de una guerra contra Rusia. Claro, esto es muy de Guerra Fría, pero muy de Guerra Fría de hace ya mucho tiempo, ¿eh? Del principio, pues que, claro, la gente yo entiendo que ve esto y que encima con todos los medios de comunicación contándote unas cosas delirantes y te están diciendo, no, que los rusos no van a atacar, no van a invadir, mira, te mandamos un cuaderno, además es de color amarillo y tal, muy graciosos. Eh, en donde te decimos, mira, métete en tu casa, compra muchas conservas, porque las conservas duran mucho y no necesitan frigorífico, porque te vas a quedar sin electricidad y un montón de cosas, y te vamos a decir lo que tienes que hacer. Claro, la gente se asusta y se cree el relato de que los rusos pues, están a punto de invadir y de conquistar Finlandia, Suecia y Noruega y entrar por Dinamarca al resto de Europa. A ver, esto es un disparate, pero la propaganda es tan dura sobre los europeos que o te dedicas como nos dedicamos nosotros a informar, a enterarnos y tal, pero la mayoría de la gente, como todos los grandes medios de comunicación, dice lo mismo y encima las políticas internas de algunos de los países son tremendas, pues eso,
distribuyendo ya manuales de supervivencia ante una posible guerra contra los rusos, incluso manuales de supervivencia en caso de que haya ataques nucleares, que es un disparate, bueno, no va a sobrevivir nadie. Pero bueno, es una manera de meter miedo a la gente. Esto lo estamos viendo constantemente ya, y esto lo que lleva a la gente a radicalizarse y a tener más miedo, y el miedo te lleva a una de dos, el miedo te lleva o te lleva a huir o te lleva a atacar. Entonces, imagínate, estamos en la sabana, por ahí aparece un león, en África. Lo normal es Sí, que huyas, Ucrania es una porque el muestra de león eso. te come. Es decir, pero si no huyes, porque no puedes, porque tienes ya, yo qué sé, hay unas rocas o lo que sea, y ya estás acorralado, ¿qué es lo que te queda? Luchar, aunque sepas que vas a perder o que tienes muchas posibilidades de perder, pero bueno, enganchas un palo, lo que encuentres, una piedra y dices, si es que no tengo otra. Eso es lo que se intenta provocar en las poblaciones europeas. Sí, es una realidad, Fernando, que parecía lejana hasta hace algunos meses, como decimos. Bueno, Yo recuerdo las primeras conversaciones que tuve contigo y tú ya veías un escenario como este. Esta escalada no se ha disminuido pese a que Ucrania en sí se ha ido reduciendo en cuanto a número de combatientes, que es un efecto casi inverso, ¿no? Mientras más cerca está la caída de Ucrania, más fuertes son los intentos de parte de la OTAN por sostener esta guerra, por intentar colocar en una posición incómoda a Rusia. Una locura total, pero esta locura, insisto, también, pero tiene también una cosa que sí tiene lógica interna y que sí, tiene su racionalidad. Necesita un malo de la película. Y los rusos, una gran potencia, un gran país, con armas nucleares y tal, estupendo como malo de la película. Utilizo el malo, más allá del tema de Ucrania y de la lucha entre la OTAN y Rusia, para cargarme la democracia en Europa. Porque claro, ante el ataque del malo, tenemos por una parte que seguir apoyando a los ucranianos y eso no tenemos dinero para todo. Que es lo que nos están diciendo claramente, ¿eh? Sin ningún tipo de subterfugio. Lo dijo Borrell hace un montón de tiempo y lo siguen diciendo un montón de ministros y tal. No, a ver, nosotros querríamos invertir y tal en cuestiones sociales, pero es que no. Los rusos nos obligan a que invertamos un montón de dinero en comprar armamento y tal, etc. Esta es una de las líneas argumentales. La otra es, claro, las libertades que hay en Occidente, pues eso está muy bien. Bueno, cada vez menores libertades, pero vamos, como la libertad de expresión, etcétera, eso está muy bien en situaciones de paz, de maravillosa paz y tal, que no es el caso. Y entonces hay que, como pasa en las guerras, es decir, cuando hay guerras, pues hay un estado de excepción y se reducen todo tipo de libertades. Ya hicimos un experimento, no exactamente con una guerra, en 2020, ya me entendéis, para ver cómo se controla a la gente y vimos que fue un exitazo. Luego ahora vamos a hacer para qué? Para ir laminando poco a poco la democracia y generar estados totalitarios, que es a lo que vamos. Y en concreto la Unión Europea quiere convertirse en una especie de Estados Unidos de Europa totalitarios. Y esto, vamos, es que es clarísimo y tampoco es que no lo oculten demasiado, ¿eh? La señora von der Leyen aspira a ser la gran... Ahora mismo la Comisión Europea, que desde el punto de vista de los tratados de Maastricht y tal, no tiene potestades para funcionar como un gobierno europeo, en la práctica lo está haciendo. Y es ilegal. Pero es que les da igual que sea legal o ilegal, pues van a eso, a construir un como gobierno dice, europeo. como dicen en España, le vale madre. Le vale Claro. madre. Oye, Fernando, mira que hoy hemos tenido esta plática tan interesante como siempre Sí. y ya la estamos redondeando. Siempre es un placer escucharte, saber cuál es tu perspectiva, casi siempre aplanando esta histeria que se desata cuando hay alguna información, con mucho criterio, por cierto. Y bueno, hemos disfrutado esta charla, Fernando, nos ha quedado corto, no pude hablar, mira tú, de Estados Unidos ni de Israel, pero seguramente en el próximo Si te quieres, te programa. doy un breve apunte de lo que creo yo por dónde van a ir los tiros, nunca mejor dicho, en el tema de Israel. Israel Ok, está perdiendo la guerra de manera, vamos, espantosa. ok, ok, Llevan, ok, no olvidemos, iba a ser una guerra de 3 meses, ¿eh? ok, sí. Va más de un año y perdiendo. Luego hay que buscar una falsa salida, en el sentido de que hay que buscar un encubrimiento de la guerra, una especie de tregua, algo que pare por lo menos durante un tiempo para que se pueda recuperar, y para eso lo que se está haciendo es intentar algún tipo de tregua con Hezbollah, que parece que es lo que se está
medio alcanzando, porque no olvidemos, están perdiendo la guerra militarmente Sí, y económicamente aquello es un desastre, y cantar victoria con el tema de Gaza. Hemos ganado, hemos destruido a Hamas, es mentira, pero da igual. Ya hemos conseguido los objetivos. Lo que seguramente va a pasar cuando llegue Trump, ojo, yo siempre lo digo, Trump es muy pro-israelí. Esto ha quedado claro. A su yerno, de hecho, es digamos, de muy, bueno, es que diríamos judío, pero es que esto es, el judaísmo es una religión. En fin, ahí como se mezclan cosas, pero bueno, para entendernos, el judío. Yo cada vez tengo más claro que lo que puede hacer Trump, o que cada vez gana más enteros, es que sí, va a ayudar mucho más, incluso si cabe, que a los que ya es mucho, que lo que ha hecho Biden, pero aquí hay una cabeza que para que esto funcione hay una cabeza que hay que cortar, bueno, unas cuantas. Fíjate el informe que ha salido que se ha filtrado, de una comisión que se ha hecho para investigar lo que sucedió el 7 de octubre, y lo que más o menos viene diciendo es que aquello fue un absoluto desastre y que los militares no hicieron lo que tenían que hacer ni estaban preparados para hacer nada, y que el gobierno lo mismo, y no solo este gobierno, sino anteriores. Es decir, que tienen que rodar cabezas, y rodarán. En este caso, Netanyahu y sus ministros pues tienen un futuro muy negro. Los que están y los que se han ido como a Galán. Así sí. que lo más probable es que Trump diga, pues mira, que es un hombre de negocios, es muy pragmático, yo ayudo a Israel al máximo, pero para poder ayudar a Israel, y eso cada vez lo tienen más claro los israelíes, tenemos que acabar con el gobierno de Netanyahu, y que Netanyahu acabe pues en la cárcel, que es donde puede acabar, en el mejor de los casos. Esto muy Y bien me lo ya, puede hacer Trump. y ya la Corte Penal Internacional ha hablado de esto, entonces da la Eso no, sensación de eso no, pero porque no, eso no sería reconocer a la Corte Penal Internacional, y Estados Unidos no la reconoce. Que le juzguen. Netanyahu tiene abiertos juicios en Israel, pero vamos, a mansalva, docenas. O sea, no, si ya le van a meter por corrupción y por muchas más cosas. En enero se vuelven a retomar muchos de esos juicios. O sea, si a la cárcel va a ir en el momento que en deje de todo ser caso, primer ministro. en todo caso está acorralado, no tiene a dónde ir, ese es el gran Claro, dilema. entonces, o una de dos, o se fuga por ahí y ya No tiene veríamos, dónde ir. Sí, o terminará en la cárcel, o se lo cargarán, no lo sé, pero la mejor salida ahora mismo para decir que hemos ganado y llegar a algún tipo de tregua con Hezbollah y es, pues eso, que al final se carga en el gobierno de Netanyahu, que además es completamente impopular dentro de Israel. No le quieren ni ver los israelíes. y no, O no sea es algo que imposible, no es algo imposible. Viendo los últimos acontecimientos, es lo más potable aparentemente para que esta situación llegue a un nuevo nivel, ¿no? Un nuevo nivel, insisto yo, no hay rey que pueda ser eterno en esta historia y Zelensky también seguramente sí, tendrá que pasar por otro lo que mismo. sobra, sí. Pero bueno, Fernando, hemos disfrutado esta conversación, Muchas siempre gracias. lo digo. Y como es habitual, solamente ya para redondear, cuéntanos dónde te podemos encontrar, por favor, en qué otros Pues canales. digo por el momento, porque ya por fin se van concretando las cosas. Por el momento, los lunes y los miércoles aquí, en Prensa Alternativa, en torno a las 9 más o menos. Si hay un pequeño retraso, ya sabéis que es culpa mía porque soy un pesado, pero y eso, sobre las 9, las 21 horas aproximadamente. Y luego los martes y los jueves también a esa misma hora de Madrid, 21 horas, en el canal de Aire Pierrez. También el domingo, ya en el canal de Ezequiel Pistoletti, en Demoledores de la Política, ahí también a la misma hora. Y el viernes, esa es la variante, también en la plataforma, en los canales de Ezequiel Pistoletti. Ahí me podéis ver los viernes a las 19 horas, hora de Madrid, aproximadamente, y ahí pues tengo yo un programa por libre solo, me dicen, nada, venga, que cuente lo que quiera y nos deje en paz. Y ahí suelto lo que me da la gana. Bueno, a ver, suelto lo que me da la gana en todos los lados, pero bueno, ahí lo hago más a mi bola, ¿no? Ok, un poquito más desenfrenado, entonces. Qué bueno, Más Fernando. si cabe. Qué gusto, qué gusto. Y en la descripción del video van a encontrar ustedes la información, los enlaces, y seguramente también Fernando muy pronto les contará cuáles son esas novedades que se Sí. vienen, que están muy interesantes. Yo, boca cerrada, no puedo contar nada. No, ya haremos en su momento, Nada, ya haremos un pequeño spoiler
Ni los pequeño. rusos lo saben, ¿ah? Ni los rusos lo saben. Nada, nada, nada. Esto, ni la FSB, ni la CIA, nada, nada. Esto es una cosa que ahora mismo secreto absoluto. Secreto total. Qué bueno, Fernando. Entonces ya estaremos contándole al público esta gran noticia. Y bueno, te quiero agradecer por estar con nosotros en este espacio. Ya lo sabe nuestro querido público de Prensa Alternativa. En el enlace, en la descripción, mejor dicho, encontrarán los enlaces para que usted pueda ver a Fernando en otros espacios. Y no olvide suscribirse a Prensa Alternativa. No olvide hacerse miembro también en el botón unirse que está en la parte inferior. Mi nombre es Enzo Anchante. Me despido. Nos reencontramos muy pronto. Hasta la próxima.